La paz de Dios, queridos hermanos, saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Raúl Cortés, nuestro hermano Pablo Guzmán, y un saludo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas y amigos que nos están viendo en este día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de la vida del perdón. Es un tema muy importante, hermanos, porque hemos visto a través del tiempo cómo Satanás, a través de esa falta de perdón, trabaja en las personas y crea raíces de amargura. No me voy a adelantar, pero quiero que pongan sus ojos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Únicamente voy a leer los versículos 14 y 15 y dicen así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos dos versículos que nos habla el Evangelio según San Mateo nos hacen ver que es muy importante, inclusive es un mandamiento del Señor que perdonemos, porque si nosotros no perdonamos a los hombres, no dice a nuestros familiares, no dice a nuestros seres queridos, dice a los hombres en general, tampoco Él nos va, vuestro Padre Celestial tampoco va a perdonar nuestros pecados. Entonces tenemos que partir de esa base, hermanos, para comprender que el perdón es fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Yo no puedo decir que amo a mi esposa, que amo a mis hijos, que amo a mis padres, si no tengo ese perdón. Y vamos a ver, por cierto, qué es la palabra perdonar. Perdonar viene del latín per y donar. Per quiere decir por completo. Donare es dar. Y creo que ese segundo término se nos hace más normal a nosotros. Donar, todos hemos hecho donaciones, ¿verdad? A lo mejor para una ayuda, para alguna situación, hemos donado alguna situación. Pero la palabra per, que está al principio, es completar, por completo. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra perdón es dar por completo, no quedarme con nada. Y vamos a ver una historia más adelante donde podemos percibir cuando no te quedas con nada en tu corazón negativo, entonces lo das todo a quién, a Dios, y entonces tu caminar con Dios es diferente porque no hay nada que te estorbe. Y entonces esta palabra que acabamos de leer, porque si perdonáis a los hombres, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nosotros no estamos por encima de Dios, estamos muy por debajo de Dios. Por lo tanto, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios para no perdonar. Es que me hicieron algo muy, es que me dijeron, es que me pasó. No, hermanos. La palabra de Dios es muy clara aquí. Si nosotros no perdonamos, aún haya sido la falta más grave, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. Pero vamos adelante, mis amados hermanos. En Marcos 11:25 también nos marca esto. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Entonces vemos que el perdón es una insistencia en este hermoso evangelio de San Mateo, nos insta nuevamente a perdonar. Colosenses 3:13 que nos dice acerca de cómo debemos de conducirnos con los demás hermanos, con las demás hermanas. A veces, hermanos, nos creamos imágenes falsas de algún hermano, de alguna hermana, inclusive de nuestros padres, los jóvenes, los niños, o inclusive nosotros de nuestros hijos, y así en esa cadena. Creamos unas imágenes erróneas. Es que mi papá me dijo tal situación y yo la tomo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces malentendemos, malinterpretamos o no sabemos comunicar bien el mensaje que queremos decir. Todos los que somos padres, madres, finalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Dónde vamos a encontrar cuál es lo mejor de nuestros hijos? En la palabra de Dios. Qué bueno que tú le enseñas a tus hijos, o qué bueno que te enseñaron a saber cómo obtener dinero. Pero ahí no está el éxito. En el dinero no está el éxito. Es algo temporal. ¿Dónde vas a encontrar el éxito? ¿Dónde tus hijos van a encontrar el éxito? Si tú les enseñas este hermoso libro, Instruye al niño en su camino, ahí tendrán éxito en lo que hagan, en lo que emprenden.
porque partimos de la base que es Dios. Entonces decía, ¿cómo comportarnos con los demás, con nuestros hermanos, en el seno familiar, en todos lados? Dice Colosenses 3:3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siguen siendo estas ordenanzas, hermanos. La palabra de Dios no nos da buenas sugerencias, la palabra de Dios nos da ordenanzas, y si nosotros somos obedientes vamos a recibir una bendición. Si nosotros desobedecemos, va a haber consecuencias. Por lo tanto, esta palabra de perdón, hermanos, la podemos interpretar de muchas maneras. Ya vimos que es entregar todo, pero ¿qué voy a entregar? Dice la palabra de Dios, que así como Cristo se entregó por completo a sí mismo, se entregó en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, así, este es el ejemplo supremo del perdón. No dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo me van a hacer esto? ¿Cómo me van a vituperar? ¿Cómo me van a insultar? Él no escatimó, dio su vida por completo y dio ese perdón. Y por medio de él es que somos salvos. Por medio de él es que podemos acceder a esa santidad, a esa comunión y a ser llamados hijos de Dios. Él nos ha perdonado de toda maldad. Es mentira lo que dice el enemigo de ti. No, es que tú hiciste tal pecado y ese pecado nadie lo perdona, ni Dios lo perdona. Eso es falso, hermanos. Eso es falso, amigos. Dios, en su soberana misericordia, aún hayamos hecho cualquier cosa, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón, Él nos va a perdonar. Así que podemos deducir que realmente el perdón es un mandamiento de Dios. Y nos dice que un verdadero discípulo tiene que perdonar a los demás. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? Perdonar. Ah, sí, te perdono, me hiciste esto, el otro. Qué fácil, ¿no es cierto? Qué complicado es vencer a la carne. Pero déjame decirte que hay un texto por ahí que dice que el Señor Jesucristo nos mandó a perdonar 70 veces. Y yo creo que ninguno de los que están escuchando esta palabra llevarán una cuenta. Ah, ya perdoné 1, 2, 3. Y quizás en esa multiplicación pudieras decir, bueno, 70 por 7 son 490. Entonces a la 491 ya no voy a perdonar. Déjame decirte que también estamos en un error. La palabra de Dios es exponencial. La palabra de Dios es exponencial. Dice la palabra de Dios, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue una exponencia de lo que había hecho Saúl a lo que estaba haciendo ahora David. Y hubo un celo, y hubo una envidia, pero así es Dios, hermano. Cuando tú obedeces, no tienes que estar contando cuántas veces he perdonado, porque si lo traducimos en ese exponencial, estamos hablando 70 veces a la séptima potencia. No lleves cuentas, únicamente siempre perdona. El más beneficiado, el que ofrece el perdón, es el más beneficiado, no el que recibe el perdón. Y ahorita vamos a ver también más adelante otra. Perdonar no significa condonar la falta. Siempre habrá consecuencias por acciones equivocadas. La persona en falta deberá corregir sus hábitos y rutinas diarias a fin de evitar caer en el mismo pecado nuevamente. O sea, como se los dije hace un momento, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no podemos decir no pasa nada. Tampoco esa frase me gusta. Perdono, pero no olvido. Entonces realmente no has perdonado de corazón. ¿Qué pasa en el corazón del ser humano, mis hermanos? Nosotros en nuestro corazón podemos almacenar muchas cosas. Podemos almacenar cosas buenas, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Sentimientos buenos. Pero también podemos sembrar en nuestro corazón odio, amargura, envidia. Y se pueden crear en nuestro corazón raíces de amargura que tanto de manera espiritual como de manera física en nuestro cuerpo van a repercutir en algo. Quiero decir, si yo en mi corazón guardo resentimientos,
traigo algo contra mi papá, contra mi mamá, contra mis hermanos, y lo estoy guardando en mi corazón tarde que temprano. No puedo decir que Dios está en mi corazón porque ese amor no lo puedo dar por completo, porque va a haber un estorbo, tanto en mis oraciones como en mi relación con Dios, porque Dios conoce y escudriña los corazones. Nosotros podremos engañar al pastor, podemos engañar a nuestros familiares, pero a Dios no. Y Dios conoce nuestros corazones, qué realmente tenemos en nuestro corazón. Y si hemos almacenado raíces de amargura, hermanos, tarde que temprano vamos a sacar eso. Tenemos que entregarle todo a Dios, limpiar nuestro corazón y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Pero también Mateo nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Es un reto del Señor que nos pone a nosotros como creyentes. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me dio una maldición? ¿Cómo le voy a responder con una bendición? ¿Cómo voy a amar a mi hermano si yo sé que me aborrece? ¿Por qué? Porque tengo una imagen incorrecta. Y pienso que porque ayer que no me saludó, ya estoy mal con él. Es una imagen que tengo. Tenemos que cambiar esas imágenes negativas y positivas para que nuestro corazón no se ensucie, no se empañe y siga adelante. Tendemos mucho a juzgar a los demás. Nos creamos imágenes incorrectas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 6:37? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow. La palabra de Dios es buena. Es alimento para nuestras almas, pero también es un reto para nuestras vidas. No cualquiera, perdón. No cualquiera entrega ese perdón. No cualquiera. La palabra de Dios, hermanos, amigos, es para valientes. La palabra de Dios te tiene que confrontar a tu vida y tienes que dejar de lado la carne y tienes que agradar en todo tiempo y en todo momento. Hay un pasaje muy interesante en Mateo 18, 21 y 22, el cual dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y sabemos la respuesta, que ya les dije, hasta 70 veces 7, pero recuerda, a la séptima potencia. En Hebreos, el autor de los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean confundidos. Sí, mis hermanos, ahora entendemos qué importancia tiene el perdón. Qué importancia, hermanos, tiene el perdón en nuestras vidas, en el día a día, hermanos. Podemos generar algún altercado con alguien y ya nos detenemos. En nuestra familia, el perdón es fundamental. Dios no se equivocó con ese esposo, con esa esposa que te dio. No, Dios no se equivocó. No le creas a Satanás. Es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho, ya estamos ahí. El matrimonio es para toda la vida. Y una de las acciones más complicadas en el matrimonio es perdonar. Hay una frase que dice: el matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Sí, el perdón es algo que tenemos que ejercitar. No nos va a salir a la primera, no nos va a salir así muy natural. Tenemos que practicar, tenemos que confrontar a nuestra carne y poner en primer lugar siempre a nuestro Dios. ¿Qué ejemplo podemos tomar de la palabra de Dios en el caso del perdón? Me quiero remontar al Antiguo Testamento, a la historia de José. José, todos conocemos la historia de José, cómo
fue vendido como esclavo, cómo lo rechazaron sus hermanos, cómo fue puesto en prisión. Y a pesar de muchas circunstancias, yo creo que a lo mejor algunos de nosotros no hemos vivido el desprecio de nuestros familiares, no hemos sido despreciados por nuestros propios hermanos, no nos han vendido, no caímos como esclavos, no caímos en la cárcel. Quizás no hemos tenido todas esas circunstancias, o a lo mejor tú me puedes decir, sí, y he pasado peores. Pues Dios nos da el ejemplo de José, queridos amigos. Dios usa la vida de José para mostrarnos algo muy interesante. Y entonces aquí vemos este concepto que iniciamos, cómo realmente José dio todo por completo. No se quedó con nada en su corazón. ¿Por qué? Porque lo venden sus hermanos. Y él, en lugar de maldecir, ¿qué hizo? Le entregó todo. Luego fue al palacio. Le pusieron cosas que no había hecho. Va a la prisión. Nuevamente José, todo se lo entrega a Dios. Luego, sigue avanzando José, sigue entregándole todo a Dios. No se queda con raíces de amargura en su corazón, sigue en esa comunión con Dios. ¿Qué pasa con José? Es puesto en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque primeramente él agradó a Dios. Dios bendice y lo pone en segundo. Y después viene lo interesante de la historia de José, porque Dios le permite nuevamente reencontrarse a través de esa escasez que había habido, y su familia va a buscarlo sin reconocerlo porque había pasado mucho tiempo. Y quizás cualquiera de nosotros en esa oportunidad podríamos decir, como nuestra cultura piensa, ahora a la vida. No, José no había guardado, atesorado raíces de amargura en su corazón, y él pudo perdonar. Él pudo nuevamente unir a su familia, nuevamente estar con sus hermanos, estar con su padre, que tanto anhelaba en su corazón. Era uno de los deseos de José en su corazón, y Dios le permitió nuevamente reunirse con su familia. Pero ¿qué hubo en José? Hubo perdón, entregó todo. Y esa acción que hace José lo libera de cualquier carga, de cualquier mal sentimiento, de cualquier imagen incorrecta sobre sus hermanos, sobre su familia. Y hay bendición. En la obediencia hay esa bendición, y su familia vuelve a estar unida. El perdón te libera de la carga emocional de tu pasado. Quizás contigo mismo tú piensas que Dios no te ha perdonado ciertas cosas del pasado, y eso te está atando. Satanás por ahí te está controlando en esas cadenas, y el perdón la rompe y te libera. Te libera de muchas cosas. No solamente, decía hace un momento, no solamente te libera de esa relación con Dios, sino en la parte física. Te genera enfermedades, porque hay algo que estorba en tu cuerpo. Hay algo que no genera tu cuerpo de manera natural, que entonces va generando situaciones que van en contra de tu salud y en contra de tu cuerpo físico. Es por eso que es importante liberarnos del perdón. Es por eso que es importante perdonar en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Para que primeramente nosotros, aunque no hayamos, para quitarnos ese pendiente, tenemos que ofrecer perdón. Ser valientes, tomar la decisión de perdonar. Hermano, ¿me está diciendo entonces que aunque yo no tuve la culpa, voy y pido perdón? Sí. Ve y pide perdón. Libérate tú. Recuerda lo que te dije hace un momento. El mayor beneficiado es el que da el perdón, no el que lo recibe. Las consecuencias vendrán, pero tú no te quedes con nada en tu corazón y sigue adelante. Sigue buscando del Señor. Sigue atendiendo su palabra. Hoy vimos a través de estos textos, de esta palabra de Dios, que el perdón es importante. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que estés en esa prisión
de que no perdono y de que guardo y retengo situaciones no gratas para el Señor. Así que, hermanos, seamos valientes, seamos esforzados, animémonos los unos a los otros y no generemos raíces de amargura en nuestro corazón. Quiero terminar, hermanos, haciendo una oración donde le vamos a pedir al Señor que quizás nos recuerde esas situaciones que tenemos en nuestro corazón que no son gratas a Él, que nos están atando a las mentiras del enemigo, a las mentiras de Satanás, para que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Pero ¿sabes qué? El propósito de Dios, si tú eres obediente a su palabra, se va a cumplir en tu vida. Quizás ahorita no comprendas el proceso que estás pasando, quizás ahorita no entiendas el porqué de las situaciones tan complicadas que has tenido. Quizás el origen sea la falta de perdón. Inclina tu rostro ahí donde estés y vamos a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que aquel hermano, hermana, amigo que está escuchando esta palabra, tú le permitas perdonar, que pueda liberarse de esa esclavitud, de esta situación de falta de perdón. Que tú permitas, Señor, que podamos agradarte a ti en todo tiempo, a través de ejercer el perdón en nuestras vidas. Que no haya secreto, que no haya situaciones en nuestro corazón, que podamos decírtelo, Señor, con toda franqueza en esos tiempos de oración, porque tú estás en todos lados, y decirte, Padre, perdono quizás a mi madre, perdono quizás a mi hermano, perdono a mis hijos, libérame de esta carga, de esta raíz de amargura en mi corazón, y permite que florezca ese amor, esa paciencia, ese gozo, no solamente por mis seres amados, por mis familiares, también por aquellos que me han maldecido, también por aquellos que quizás me han injuriado, han levantado falsos en contra mía. Yo hoy los perdono y te pido también que tú los perdones, Señor. Y si se da el tiempo y el momento, dar ese perdón de manera presencial. Gracias, Señor Jesucristo, porque a través de tu palabra podemos encontrar estos temas tan importantes que estorban la vida del creyente. Toma en tus manos benditas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, a cada uno de los pastores, a cada una de las ministras, y ayúdanos día a día a que en la familia, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos, demos testimonio fiel de que somos hijos tuyos. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Por último, mis amados hermanos, para terminar, vamos a leer nuestro Salmo 123. Nuestro Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor te bendiga. La paz de Dios.